Crisis de ausencia, el tema del día de hoy. Ronald Cadenas nos sigue acompañando, neurólogo. Estamos hablando sobre este tema. Les dejaba una pregunta al aire antes de irnos a la pausa. Y es, ¿qué sucede con estos niños en donde el padre se niega el diagnóstico o simplemente, de verdad, no se han dado cuenta de que el niño está sufriendo de crisis de ausencia? Tiene episodios. ¿Qué pasa si no está siendo tratado, monitoreado y medicado? En el momento, digamos, de que comienzan a ocurrir estas crisis, como te comentaba, lo que más ocurre, lo más frecuentemente visualizado es el pobre rendimiento escolar. O sea, es una de las principales causas digamos, de malas notas, bajo rendimiento en el ámbito escolar. Sin embargo, es importante también recalcar que hay accidentes, pueden ocurrir accidentes en el hogar o accidentes en cualquier momento en el que el niño se desenvuelve en su vida cotidiana, por ejemplo, estando en piscina, estando, pues, realizando cualquier actividad porque es una desconexión. Y más allá de eso, desde el punto de vista neurológico, hay un cambio en redes neuronales que es inexorable. Sin duda alguna, si el paciente no recibe tratamiento, pues lo que era un foco pequeño, pues luego puede comprometer otras áreas y de hecho pues presentar otro tipo de crisis epilépticas con otros signos, otra forma de, digamos, de convulsiones, y esto por supuesto puede conllevar a mayor gravedad o mayor cantidad de accidentes que tenga el niño, sin mencionar las alteraciones cognitivas que son propias de la epilepsia como tal, que no está tratada. Entonces es un tema bastante, digamos, relevante el saber identificarlas, así sea que el niño parezca inatento y responda o cualquier cosa rara, siempre es importante que el padre acuda o pregunte. Claro, ¿cómo han hecho en estos tiempos? Porque también hemos tenido un cambio de dinámica ante la pandemia. Hemos tenido prácticamente 2 años en donde los niños no asistían a clases presenciales. Ahorita, por lo menos en nuestro país, ya se está retomando clases semipresenciales. En algunos se ha mantenido un poco más, algunas semanas la presencialidad. Pero lo que sería el internet, estar ahí frente a un monitor que de repente pueda generar de repente un cansancio, sueño en el niño o inatención, porque bueno, no tiene como que lo focalizado allí. ¿Cómo han visto por lo menos en los niños que le comienzan a aparecer o que le han comenzado a aparecer durante el tiempo de pandemia? Pues tienen más tiempo los padres de observar a los niños en el momento de o sea, en todo lo que va de pandemia, porque pues están más en la casa, ¿no? Y una de las cosas que ocurren también es ese uso exagerado del internet y de las Ujú. pantallas, que genera, como tú lo dices, cansancio y deprivación de sueño. Muchas veces son niños que en algunos casos, no todos, pues pasan muchas horas nocturnas frente a una pantalla, Ujú. y esto puede ser detonante de crisis. La deprivación de sueño es muy importante, que pues evidentemente no ocurre en estos niños. Más allá del cansancio ocular y todo este tema de la fatiga, porque pues también hay que ver qué es lo que está consumiendo el niño, qué tipo de contenido, estar muy atentos a las redes sociales y todo esto, pero es la deprivación de sueño lo que realmente ha afectado que estos niños tengan más crisis. Hay otro tipo de crisis epilépticas que son las reflejas, que pues ante un monitor con mucha luz, con iluminación LED, con ciertos patrones de iluminación, el niño puede tener crisis. Pero es muy complicado para el padre saber en qué momento, si él no está todo el tiempo allí Claro. encima de su niño. Pero pues siempre va a haber alguien que lo ve. Si es un niño o un adolescente, siempre va a haber alguien que Nos habla identifique. de niños y adolescentes. ¿Qué pasa con el adulto una vez que crece, que ha tenido crisis de ausencia? ¿Se mantiene en el tiempo? ¿Existe algún tipo de daño neuronal? ¿Cómo es la calidad de vida de esta persona? La calidad de vida es directamente proporcional al momento de hacer el diagnóstico y el tratamiento que haya recibido. Y por supuesto que está en manos de un experto que pueda pues, desarrollar un plan terapéutico que no solo se enfoque al tipo de fármaco, sino también al apoyo psicológico que debe tener el niño y sus padres. Y cuando ya es adulto, pues como menciono, pues es importante saber que estas redes neuronales cambian y puede evolucionar a otro tipo de epilepsia, y pues siempre va a depender en qué momento se hizo el diagnóstico. Mientras más tardíamente, más daño cognitivo puede haber, más refractariedad o resistencia a los medicamentos puede haber en el paciente. Claro, le pregunto esto porque, bueno, nos dicen varias oportunidades que muchas veces se niegan al diagnóstico y al negarse al diagnóstico se están negando a la solución para este niño. Así es. Y es algo que es más frecuente de lo que parece, también por el estigma de conversar las cosas que digamos, cuando mencionas un diagnóstico como la epilepsia, Ujú. pues la gente no piensa en que es una condición que puede tranquilamente el niño o el adolescente o el adulto tener una vida completamente normal. Incluso los que son resistentes a fármacos habituales tienen opciones. Ahí está la cirugía de la epilepsia, hay muchas opciones de tratamiento, sino que piensa que es una sentencia de muerte, que es una condena, que va a estar, digamos, inhabilitado para llevar una vida normal, para trabajar, para ingresar en la sociedad.
y realmente no es así. Es también un tema tabú, el hecho de diagnosticar a alguien con epilepsia. Sí, esto es importante revisarlo y como lo decíamos en la parte anterior, epilepsia no solamente es movimientos involuntarios del cuerpo, o sea, es diferentes tipos y hay que estar muy atento y en el desarrollo infantil muchísimo más. Nos dice que el no tener el medicamento puede generar también algunos tipos de complicaciones, accidentes y más, ¿no? Sí, es importante que una vez que se realice el diagnóstico no se hagan ajustes de medicamentos sin consultar con el O especialista. sea, no es que le funciona al hijo de un amigo y yo le voy a No, dar lo mismo a mi no, hijo. porque en este tipo de epilepsia hay ciertos tipos de fármacos que son los específicos e incluso al darle a alguno que no esté indicado podemos en lugar de mejorar empeorar. Y por supuesto que va a ser un caos, incluso exacerbar la cantidad de crisis que tenga el niño, el adolescente o el adulto. Entonces siempre tiene que estar en manos de un experto y como te decía, no podemos hacer cambios porque muchas veces en el ámbito social en el que nos movemos digamos, no tenemos el acceso y entonces el padre decide cortar la dosis o dosificarlo de acuerdo a su criterio y eso es algo que es un error, no se puede hacer, es importante. Sí, esto es fundamental. Y le preguntaba por lo del tiempo de pandemia, bueno, porque la dinámica varió tanto y ha cambiado tanto que, bueno, o sea, se han notado muchas más cosas, pero también se han descuidado otras. Así Y por es. eso quería ver cómo habían sido estos niños. Nos dice que se pueden monitorear mucho más porque están en casa, Ujú. pero al decirnos que de repente son segundos lo que le da la crisis de ausencia, de repente hay personas que no lo notan porque de repente también están haciendo trabajos de casa, están haciendo teletrabajo y humanamente no pueden estar todo el tiempo con el niño allí. Lo bueno y lo malo de esto, Daniela, es que las crisis son recurrentes. Recordemos que la epilepsia es una condición que establece un riesgo de recurrencia a tener crisis. Claro. Entonces no va a ser una sola vez que el niño va a tener o la persona En va a el día tener. aproximadamente sabemos que cada paciente es un universo totalmente diferente, pero en las descripciones se sabe más o menos cuáles son los episodios mínimos o de repente máximos que se han Sí, descrito, por ejemplo, en un paciente. un ¿Cuál? promedio de entre 3 a 10 crisis, incluso más, dependiendo de la En un día. literatura, en un día. Entonces sí hay que estar pendiente, ¿no? Y esto es bueno desde el punto de vista de identificar la crisis Ujú. y malo porque, por supuesto, un paciente que no está medicado, que no tiene tratamiento, que tenga 10 crisis al día, que son muy cortas, porque, Ujú. como te dije, la duración entre 3 segundos, algo que dure 3 segundos es un abrir y cerrar de ojos prácticamente. Es Claro, muy por corta ejemplo, la ¿cómo duración. hacer con un adolescente? Normalmente cuando los niños van creciendo, van tomando la adolescencia, se le dan algunas tareas, de repente ir a buscar algo, comprar algo, de repente si están cerca del colegio, de repente les permiten caminar solos del colegio a la casa. ¿Esto se puede hacer con los niños que tienen crisis de ausencia? Si está bien controlado el paciente, sí. Si está Si bien no, no. controlado. Si no, pues Puede ser un riesgo. es un riesgo porque imagina a una persona, por supuesto, un niño no va a caminar solo en la calle sin su padre, Claro, por eso pero hablo del Pero adolescente. imagina un niño que está en una piscina y el papá no sepa que tiene un diagnóstico de este tipo. Va a tener una emergencia en epilepsia, que es una crisis dentro del agua. Entonces eso es complicado. Las únicas opciones son la parte de los fármacos, medicamentos. Pues en epilepsia, dependiendo de qué tanta adherencia a tratamiento se tenga, hay otras opciones, hay estimulación vagal, de nervio vago, hay cirugía de la epilepsia, siempre pues dentro de un equipo multidisciplinario que no solo incluye al neurólogo, idealmente epileptólogo, que también incluye el apoyo psicológico tanto al niño como al padre, para el acompañamiento también desde el punto de vista escolar, pero hay opciones de tratamiento, sí Si hay le pudiera opciones. dar a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son esas señales claves de la crisis de ausencia? ¿Cuáles pueden ser para que de repente puedan notarlo un poco más y poder asistir a la ayuda profesional? Lo más importante siempre es saber que son recurrentes y que en cualquier momento del día pueden ocurrir y además, pues lo podemos interpretar como inatención, pero llama la atención que sea muy recurrente, o sea, que pase muchas veces. Es este niño que está escribiendo su tarea y de repente deja el bolígrafo y está viendo al infinito y puede estar como lo mencioné anteriormente, con movimientos de su boca, con movimientos de los párpados. Entonces esto que va a durar muy poco tiempo, él no lo va a recordar y va a ser como un espacio en blanco. Siempre el padre por mucho que esté ocupado, Ujú. siempre se va a dar cuenta y siempre se va a percatar. Y cuando se es adulto, en el ámbito laboral, la pareja, algún familiar, siempre va a haber una brecha, así sea para entender o para creer que es algo de inatención. Entonces, cuando tengan esto, así crean que la persona es inatenta o que está distraída, por favor consulten, por favor pregunten. En el adulto se pueden presentar entonces crisis de Sí, ausencia. solo que son menos frecuentes, es un tipo de epilepsia más frecuente en este grupo etario que te mencionaba. Claro, por ejemplo, uno le puede preguntar al niño o a la persona en qué estabas pensando. Y si te dice no recuerdo o en No, nada, te va a decir que, o sea, te va a hablar de lo que estaba haciendo justo antes de la crisis. antes. O sea, ¿no qué? ¿Qué dices? No, yo estoy aquí escribiendo. Ok, entonces también es una señal. Exactamente.
Bueno, ya vamos anotando algunos Sí. factores y señales. Doctor, hemos finalizado, pero queremos que le ofrezca a las personas que nos ven cómo lo pueden contactar. A través de mi cuenta en Instagram, el doctor Ron, y ahí pues por mensaje directo está el link de WhatsApp en la biografía. Pueden hacer cualquier pregunta que quieran, siempre estoy activo en redes y la epilepsia de ausencia es un tema bastante interesante y complejo a la vez. Doctor Ronald Cadenas nos estuvo acompañando, neurólogo. Gracias por acompañarnos y visitarnos aquí en Noticias Globovisión Salud. Gracias a ti, Daniela. A ustedes gracias como siempre por la sintonía, la participación, los saludos que nos hacen llegar y las preguntas de muchas oportunidades. Recuerden nuestras redes @salud_gb, está el link de YouTube. Suscríbanse para que puedan ver las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes. Y también mi cuenta está a su disposición, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.